está. Hola, buen día ingeniero, ¿qué tal? Espero se encuentre bien. Esta es nuestra actividad sobre el podcast con un operador logístico de tercer nivel. Nosotros somos el grupo número 1 junto a mi compañero Orlando José Muñoz, César Daniel Campos, su servidor Juan Carlos Contreras, y el día de hoy pues nosotros tenemos a un invitado especial que nos va a comentar sobre sus diferentes experiencias que él ha tenido en el campo logístico como operador de tercer nivel. En este caso, pues nosotros tenemos al invitado, al ingeniero Víctor Alejandro Romero. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Qué bueno. Listo. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Un gusto y un placer de que pueda compartir este paso con nosotros. Y me gustaría iniciar este podcast definiendo lo que es, cómo es el modelo de negocio de un operador logístico de tercer nivel. Ok, básicamente un operador logístico de tercer nivel ofrece ya una solución más amplia en la cual pues no solo ofrece el transporte como tal, la coordinación del transporte, ni la coordinación aduanera en mi caso, sino que también ofrece la solución de poder ofrecerle al cliente el almacenaje y también ofrecerle el transporte local. Entonces lo que hace el operador 3PL es poder brindar una solución en la cual el cliente pueda o bien almacenar sus productos, o que el mismo 3PL pueda tener la facilidad de poder tercerizar servicios. Entonces, porque muchos 3PL lo que hacen es que tercerizan el servicio. No necesariamente tienen una bodega como tal, sino que tercerizan la bodega, pero ofrecen la solución. Entonces el 3PL va ofreciendo una solución más amplia en la cual pues se busca que el cliente se despreocupe de la coordinación internacional de la carga, se despreocupe del desaduanaje y se preocupe también del almacenaje y muchas veces de la distribución, dependiendo, básicamente. Sí, entonces quiere decir de que el operador de tercer nivel se apoya en lo que es un operador logístico de segundo nivel, con el alquiler de su bodega, de transporte. Es como él se apoya en un segundo nivel. No necesariamente se tiene que apoyar en un segundo nivel, porque recordemos que el segundo nivel, a medida uno va subiendo entre los niveles, del 1PL, 2PL, quiere decir que uno ofrece una solución mucho más completa. ¿Okay? Okay. Entonces, algunas veces me puedo apoyar, pero no siempre sucede de esa manera. Puede ser que el 3PL pueda tener mejores contactos de transporte, mejores tarifas, mejores rutas, porque esa es la especialización de él, tiene mejores negociaciones con sus proveedores. Entonces, si es el transporte internacional, por ejemplo, él puede tener mejores rutas, mejores tarifas. Aparte de eso, pues también el transporte local igual, en la parte aduanera, pues puede ser él mismo quien controle directamente su propia aduana, y que tenga su propia instalación o que contrate un almacenista. ¿Okay? Porque hay que ver que dentro de la figura logística hay diferentes empresas de logística que se encargan para ofrecer una solución. De repente puedo contratar un almacenista o bien yo puedo tener mi propio local. Más que apoyarme en el 2PL, me puedo apoyar en el 4PL. Okay. Ingeniero, ¿y qué tipos de clientes usted atiende en el área comercial, industrial o más en la importación o exportación de productos? Bueno, en Honduras es un país más importador. Honduras importa la mayor parte de todos los productos que consumimos los importa Honduras. Entonces, mis clientes generalmente son empresas que traen ya sea materia prima, o muchas veces traen maquinaria. Generalmente nosotros movemos lo que es carga general, en su mayoría. Movemos también lo que es mercancías peligrosas y en algunos movemos equipo médico o medicamentos. Okay. Ingeniero, ¿siempre es conveniente tercerizar? Pues tercerizar algunas veces es conveniente y más que todo porque lo que se busca es reducir el costo de la operación. ¿Okay? Si yo tengo una operación en la cual
yo voy a tener un parque vehicular que me va a consumir demasiado costo, va a representar demasiado costo para mí, yo puedo tercerizarlo. Tomemos el ejemplo de Cervecería Hondureña, por ejemplo. Cervecería Hondureña antes era dueña de sus propios camiones, ahora terceriza a través de una empresa que se llama Finza. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ver que tarde o temprano el parque vehicular se me va a morir. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama depreciación. Entonces la depreciación me va a seguir tarde o temprano. Aparte de eso, representan pasivos laborales, representan mantenimiento, representan repuestos, o sea, varios factores. Entonces tercerizar en la mayor parte de casos va a ser muy bueno, pero algunas veces no siempre va a ser bueno. Es como en este aspecto de los productos, materias primas también, que ellos almacenan en otros almacenes fiscales, no en sus propias bodegas. Sí, porque si lo miramos desde un almacén fiscal, por ejemplo, está protegido bajo la ley, la cual me dice que yo no tengo que pagar la totalidad de impuestos, sino que voy pagando los impuestos conforme a lo que yo voy librando. Nada más que la ley es clara y me da un cierto tiempo en el cual yo voy a tener que librar toda la totalidad de la carga, o la tengo que tener libre, y si no la he librado, entonces inmediatamente el Estado me hace que la libere y pague todos los impuestos pendientes. Pero eso es el tiempo que me da en la ley. Pero es una forma en la cual pues yo voy liberando parcialmente conforme al pago de impuestos. Es lo que te ocupe, ¿verdad? Correcto. Entonces muchas veces hay empresas que de repente lo manejan de esa forma para que su flujo de caja no muera de repente y poder hacerlo de una forma más planeada la distribución o la venta. Perfecto. Ingeniero, el alcance operativo, ¿cómo coordina usted como operador 3PL el transporte multimodal entre lo terrestre, aéreo y marítimo? Ok, dependiendo del tipo de embarque que se maneje en la solicitud del cliente, muchas veces pues se tiene que ver exactamente qué es lo que necesita el cliente. Okay. Tenemos que tener en cuenta que el transporte aéreo es el más caro dentro de la cadena logística. El terrestre es el segundo y el marítimo es el más cómodo. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo del lugar donde se encuentre, entonces uno coordina la recolecta del embarque, puede mandar una unidad, puede ser un camión, dependiendo del tamaño de la carga que ubique, puede ser un camión, puede ser el contenedor. Entonces, desde el momento en que yo estoy coordinando el contenedor para que vaya a la fábrica del proveedor del cliente, desde ahí estoy usando la multimodalidad, porque básicamente es un movimiento terrestre. Recordemos que la naturaleza del contenedor es multimodal. Entonces, desde ahí yo estoy haciendo la primera parte, la primera coordinación. Se coordina con el cliente cuáles son las horas de llegada, cuál es la ventana de tiempo que tengo para poder llegar con el contenedor o con la unidad, dependiendo del tipo de embarque. Y una vez con eso, pues se recibe, si es el contenedor completo, ya se recibe en el predio, ya se empieza a trabajar en la documentación de exportación, todos los documentos, y únicamente se asegura el booking con la naviera para que el contenedor pueda ser subido al contenedor. Si es un embarque, por ejemplo, el cual yo voy a coordinarlo aéreo, entonces se hace la recolecta igual en una unidad más pequeña, dependiendo, se ingresa a la bodega de la aerolínea y únicamente pues también se hace un proceso de lo que es la coordinación de lo que es el transporte, el booking, la reserva, y pues se despacha. Ahora, si yo voy a tener dentro de la operación que puedo tener un embarque que salga de Hong Kong vía aérea, que llegue, por ejemplo, a la costa oeste de Estados Unidos, y de la costa oeste yo lo voy a mover en tren hasta Houston, y de Houston de repente lo voy a despachar marítimo, entonces puedo crear un documento FIATA. Un documento FIATA es un documento en el cual no tengo que emitir diferentes tipos de documentos, sino que solo emito un solo documento, y con ese pues puedo mover en los 3 modos de transporte: marítimo, terrestre, aéreo. Ahora, ¿cómo maneja la trazabilidad y el control de la carga durante el transporte? Ok, generalmente, bueno, en el caso de nosotros,
Nosotros tenemos un sistema el cual pues se encarga de, está conectado con la naviera. Entonces yo voy viendo desde que sale el embarque, entonces se le da seguimiento, me va siguiendo el número de contenedor, y conforme al sistema yo le voy indicando al cliente cuál es el punto donde se encuentra su carga, en qué punto se encuentra la carga. De igual forma voy siguiéndolo porque la naviera misma también tiene dentro de sus páginas, tiene donde irlo siguiendo, ir haciendo el rastreo, pero nosotros lo hacemos en un sistema y se le va informando al cliente cuál es el estatus del embarque, por dónde está llegando el embarque. De igual forma también hay otras aplicaciones en las cuales con que utilizamos, en la cual de repente con el nombre del barco, ocupo 3 datos, el nombre del barco, la bandera y otro dato más, con ese le doy seguimiento al barco y puedo seguir toda la ruta marítima. Perfecto. Ingeniero, me gustaría continuar consultándole cuáles son los principales desafíos que enfrenta un operador logístico de tercer nivel en la región centroamericana. Aquí, bueno, en Honduras, precisamente, ¿qué les puedo decir? La topografía, muchas veces, de Honduras, también cuellos de botella en cuestiones aduanales. ¿Qué más? Tenemos que ver también que muchas veces que se sature Panamá, por así decirlo. Cuando se satura Panamá, cuando se satura Kingston, cuando se satura Trinidad y Tobago también, cuando existen esas saturaciones, de repente hay problemas porque a Honduras no llega el barco de la naviera principal, sino que se les conoce como feeders, son como conectores de toda la región. Entonces de repente eso hace que las saturaciones en los puertos de repente hacen que vaya roleándose el envío, y de repente pase una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Entonces todo eso afecta de alguna manera. Lo otro básicamente es la parte aduanal. Muchas veces, o algunos cuellos de botella, son temas aduanales, son temas de que el cliente quizás no tenga la documentación completa, permisos no los tiene, permisos ya los vencieron. ¿Qué más? A veces mal estado de las carreteras, situación política muchas veces. Recordemos que Honduras no estuvo bien el año pasado. Básicamente teníamos falta de seguridad jurídica, entonces todo eso afectando, porque quieras o no, las empresas quedan con incertidumbre, y están a la espera de que cambie o cómo viene el panorama. Entonces muchas veces el tema político termina afectando. Y en ese caso, ingeniero, usted mencionaba cargas peligrosas. ¿Usted ha tenido alguna experiencia o algún tipo de reto con algún de esas cargas peligrosas? Que tal vez a usted le hayan contado o de su experiencia propia. Ok, básicamente, bueno, nosotros cuando se mueve mercancía peligrosa, por lo general nosotros hacemos la clasificación, dependiendo si es aérea marítima, se hace la clasificación, se clasifica el UN, que es el Código de las Naciones Unidas, se mira qué cantidades son permitidas, si es aéreo, si va a volar en transporte de pasajeros o puede volar en transporte de carga, porque no todas las mercancías peligrosas pueden volar en pasajeros. Entonces algunas solo pueden volar en carga y otras solo pueden volar en mínimas cantidades. De las experiencias que me ha tocado vivir, pues básicamente fue con una carga que traía hielo seco. El hielo seco pues no se derrite y se hace agua, sino que es un gas. Entonces, ¿qué sucede? Que el hielo seco, cuando se hace gas y uno está cerca, corta la respiración, porque monóxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros movemos, me tocó mover carga con hielo seco,
de repente la temperatura a la que tenía que venir el embarque era demasiado baja. Entonces me pasó, perdón, que tenía que conseguir hielo seco de repente corriendo un día a las 4, casi 5 de la tarde para poder conseguir hielo seco. Entonces de repente ahí es donde uno tiene que solucionarle al cliente, de qué manera soluciona, porque si se rompe la temperatura, entonces el embarque se puede dañar. Cuando son vacunas, pues estamos hablando de que es bastante plata. Entonces me ha tocado solucionar a último momento y poderle llevar al cliente, poder conseguir que hielo seco y poder poner el embarque a la temperatura que se necesita. O de repente que hay algún derrame, que de repente si hay algún derrame, ver cómo se tiene que tratar el derrame, porque no necesariamente, ¿qué les puedo decir? No necesariamente tiene que ser arena el que se le pone, sino que se le puede poner otro material para que no siga el derrame. Entonces, que en base a mercancías peligrosas es bastante importante poderlo conocer, porque básicamente no todo, o sea, se puede manejar solo con el contacto de las manos, sino que también la distancia, porque si son radioactivos tengo que mantener una cierta distancia del producto. Ingeniero, ¿qué desafíos se presentan con mayor frecuencia en la gestión del transporte, ya sea como costo, infraestructura, regulaciones, tiempo, seguridad? En el transporte lo que más suele pegar es el costo. El costo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el transporte significa entre el 40 y el 50% de los costos de un producto. Okay, si yo mal utilizo el transporte, básicamente estoy quebrando o estoy matando a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que el transporte se vuelve caro, y sobre todo cuando existen saturaciones en los puertos. Cuando de repente, el año pasado sucedió con el tema de Trump, con el tema de los aranceles. Un tema de que Trump empezó y dio un lapso de ciertos meses para no aplicar los aranceles de China. Entonces, ¿qué pasa? Que la ruta marítima se saturó porque todos los productores de China querían mandar todos sus embarques hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica, pues, y en el caso de Centroamérica, queda desatendida por el hecho de que nosotros no representamos un alto volumen a nivel de comercio internacional. No presentamos un volumen. Si nosotros tomamos los puertos centroamericanos desde Costa Rica hasta Guatemala, no vamos a aparecer en los listados, porque la cantidad de TEUs que nosotros movemos es insignificante. Ahora, si sumamos toda la región, pues sí podemos aparecer. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una región que no me produce tanto, entonces a esta región le aumento el precio, y me priorizo a poder llegar con los contenedores a Estados Unidos. Entonces, de repente las tarifas se dispararon de $3,000 a $5,000, $6,000. Entonces, cuando existe ese alce, entonces es cuando de repente uno tiene que ver con qué naviera lo va a mover, porque la demanda es la que va determinando el precio. Entonces ahí es cuando se encuentran dificultades. Ahí se puede decir quién va a priorizar y quién le va a dar mejor costo. Sí, porque se examina de repente con las navieras, se mira con todas las navieras. Correcto. Entonces con las navieras se van comparando y de repente se va viendo los tiempos de tránsito, porque también ahora viene una cuestión, que no todo radica en el costo, porque como ingenieros que van a ser ustedes van a llegar a un punto, a una disyuntiva en la cual ustedes van a analizar costo-beneficio. Entonces de nada me sirve pagar lo más barato si lo más barato me va a llegar caro, me va a llegar tarde. Entonces, si de repente lo más caro me va a llegar a tiempo. Entonces, yo tengo que analizar costo-beneficio. Sí, me pasa. Aparte de eso, está el tema de que el costo-beneficio, si lo muevo consolidado marítimo, me sale barato.
pero de repente la ruta puede tardar 30 días, 45 días. Y si lo muevo aéreo, va a ser un poco más caro, pero la urgencia y la planta no se me detiene y puedo continuar. Entonces ahí analizo costo-beneficio. Entonces, son puntos donde de repente se van a tocar con esa disyuntiva. Exacto. Van a tomar una buena decisión en ese Correcto. caso. Sí, porque me ha pasado en el punto de los vehículos que yo les comento, que a veces yo analizo ciertas navieras y veo que esta me cuesta un poco más cómodo que la otra, pero esta me sale en 4 semanas, me llega a Honduras y la otra me está tardando en 6 semanas. Correcto. Entonces, cuando yo veo el carro me llega en 4 semanas, ya en la 6ª semana ya me está saliendo más bien de puerto, ya nacionalizado. Y en las 6 semanas de la otra naviera más bien viene llegando y hay que esperar otras 2 semanas más, que viene saliendo prácticamente en 8 semanas el carro. Correcto. A veces eso ayuda y beneficia al cliente, Correcto. como dice usted. Entonces, la expectativa de cara al futuro, nuestro compañero Juan Carlos. Sí, una consulta, ingeniero. Usted mencionaba desde su experiencia, ¿cómo usted mira la logística en unos 10, 15 años? En Honduras, esperemos que dejemos de estar en pañales. Realmente la logística es algo que se renueva constantemente. La pandemia nos enseñó a que la logística es imparable. Sin logística nadie puede sobrevivir. Entonces, yo puedo detener todo el resto, puedo dejar de producir, pero si no muevo, si de repente no pongo la cosecha del campesino en el supermercado, si no pongo los productos los geles, las mascarillas las pongo en los hospitales, las maquinarias no las pongo en los hospitales, nos lo queremos. Entonces, la pandemia demostró que por más que se quiera, la logística es imparable. La logística es algo totalmente que no podemos detener. La cadena de suministros, lo que es lo mismo el supply chain, no lo podemos detener. Entonces, en Honduras todavía estamos en pañales, lastimosamente. No hay visión logística todavía en Honduras, no existe. Desde el alcalde de San Pedro Sula no existe visión logística, hasta los antiguos alcaldes que han habido, no existe esa visión. Mientras Honduras tenga puertos en el Atlántico y salida al mar en el Pacífico y todavía se dé el lujo de estarle dando la espalda al mar, vamos a salir adelante. O sea, tenemos Enecán abandonado totalmente. Tenemos Enecán y llegar a San Lorenzo, lo que todos conocen como el puerto de San Lorenzo, que es el puerto de Enecán. Llegar a San Lorenzo es retroceder en el tiempo. Entonces, no tenemos esa visión de poder explotar el punto geográfico en el cual estamos. A Honduras todavía le falta visionar mejor en temas logísticos. Le falta todavía tener esa visión de que conectar las carreteras de mejor manera, ampliarlas como la CA5. O sea, ese es sí o sí que se tiene que hacer. Aparte de eso, la aduana tiene que entender que existe algo que se llama aduana sin papeles, pero la aduana lleva ya casi 5 o 6 años aproximadamente, y la aduana no se lo cree. No. La aduana no se cree todavía de que puede fungir sin papeles, todavía está pidiendo papeles cuando todas las facturas, todos los documentos están subidos en un sistema. Cuando de repente un operador logístico o un logístico me está diciendo que puedo cargar un contenedor FOB o CIF, que no podemos entender que CIF y FOB no son para carga contenerizada y carga consolidada. Todos esos puntos de alguna manera van afectando. El futuro de Honduras puede avanzar, sí, pero siempre y cuando pues exista esa visión en la cual pues el mismo país pueda salir adelante, pueda invertir. ¿Usted cree algún país
que sería bueno siendo como socio para poder invertir en la infraestructura de lo que son los puertos para que podamos explotar, Honduras pueda explotar esos puertos? ¿Cree que hay algún buen socio? Lo que pasa es que ahí hablamos de lo que es básicamente la concesión. Recordemos que OPC hoy por hoy está concesionado. Puerto Cortés, mejor dicho, porque operadora portuaria centroamericana es una concesión. O sea, todo el puerto está concesionado. ¿Qué pasa? Que anteriormente lo manejaba ¿cómo se llama? Lo manejaba el gobierno, pero si hasta el sol de hoy hubiese seguido el gobierno manejando el puerto hubiera muerto. Porque Puerto Cortés estaba con un marcapasos a punto de morir cuando lo agarró OPC. OPC llegó, mejoró, creó los famosos Gate Pass. OPC llegó en el 2014, 2015 llegó OPC. Cuando OPC llegó, sí, fue un caos al inicio porque todo el mundo quería sacar contenedores. De hecho, yo estaba en una operación con un proyecto en Choluteca que tenía que mover como 3,000 contenedores. Y era pedir a cuentagotas los famosos Gate Pass. Fue un cambio duro, pero necesario porque hoy por hoy OPC funciona con bastante orden. Pasó que con el puerto de Necán se quiso concesionar, pero la única empresa interesada en participar en la concesión era la misma empresa que gestiona OPC. Y de acuerdo a lo que dice el Estado, no puede ser la misma empresa que pueda volver a concesionar, pero no había otro competidor, no había otra empresa queriendo concesionar. Entonces, porque el problema que presenta Enecan es básicamente el hecho de que se tiene que dragar bastante, porque recordemos que el puerto como tal está en medio de manglares, está en la boca de Enecan, porque así se llama, entonces está en medio de manglares y se tiene que estar dragando por el agua, porque la diferencia entre la arena del Pacífico y el Atlántico es que es arena volcánica, entonces se tiene que estar dragando y esa es una inversión bastante grande. O sea, muchas veces, se lo digo porque de repente a mí me tocaba llegar a descargar carga de un barco y el barco tenía que esperar hasta que la marea subiera para que el calaje del barco pudiera poder salir, si no quedaban callados. Entonces, esas son las inversiones, sí podría haber aliado, o bien de repente ver lo bueno que ha hecho Operadora Portuaria Centroamericana y darle la concesión también del Pacífico, porque es una ruta bastante, sí, correcto, es una ruta que nos sirve bastante. El gobierno que pasó tenía un punto que quería conectar el sur por vía Olancho a Atlántida. Con el famoso tren interoceánico. Con el tren interoceánico. Creo que era el tren, pero parece haber escuchado también una carretera. ¿O era el tren interoceánico? Creo que es el tren interoceánico. ¿Era buena idea? Fue comprarle un tren de juguete a un niño, al niño mimado de papi y mami. O sea, no. Son elefantes blancos. O sea, sí, pero es un proyecto que En 4 años. no va a ser en 4 años. Es un proyecto que toma tiempo. 10 años. O sea, es una inversión a largo plazo. Si estuvimos con la CA5, casi 15 años, ¿verdad? Sí, pero hoy por hoy tenemos un canal seco. Tenemos un canal seco que conecta CA5, conecta el sur. Ya tenemos la facilidad y un ahorro de tiempo, de tráfico, con un contenedor que sale desde Cortés y va hasta Choluteca. Entonces, 6 horas, ¿no? correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que invertir en las carreteras que van al occidente? En las carreteras que van a la parte de Tela, Ceiba, todos esos lados. ¿Por qué? Porque el problema del gobierno pasado fue que realmente en infraestructura no invirtió. O sea, lo del tren interoceánico fue solo un elefante blanco. Y la carretera de lo que es la Ceiba, todos esos lados, estuvieron abandonadas. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ampliarla, ¿no? Porque no solo podemos pensar en el turismo, tenemos que pensar también con visión fría y visión logística, en el cual
hay empresas que producen de aquel lado. Entonces, por Todo eso. importador necesita tener para ofrecerle al turismo. Correcto. Entonces, si no tiene, digamos, en el turismo, pero no hay carretera. Ujú. Entonces, esas personas, los importadores, a veces dejan de importar por las malas calles que hay, malas carreteras. Entonces, a Más veces que todo cuesta, por el costo. no más que todo eso, sino que, como dice usted, costos, calles malas. Entonces, los transportistas piensan y dicen, no, aquí está más caro este flete de aquí Correcto. a Atlántida, por Correcto. esa carretera. Correcto, sí, porque el Estado de la carretera me va a encarecer el costo del flete, entonces el producto por ende lo va a pagar. O sea, entonces no es lo mismo comprar una botella de agua a 20 lempiras que comprarla a 40. Sí, Sí, Entonces, totalmente, por eso muchas veces cuando nosotros vamos a las Islas de la Bahía, por ejemplo, nos quejamos del costo de la Coca-Cola, pero también hay que ver el costo logístico de mover esa Coca-Cola desde San Pedro Sula hasta las islas. no es por solo querer incrementarlo, solo porque Correcto, es el uno costo piensa, pucha, quieren ganar 100 lempiras estos por una Coca-Cola. Entonces, Y no estamos pensando en toda la logística que tuvo la Coca-Cola para Correcto. llegar correcto, a ese punto. correcto. Eso- Entonces, ahí es donde los costos se disparan. Bueno, ingeniero, le agradecemos de antemano como grupo el cual nos apoyar en esta actividad. Y no antes quiero irme, si antes usted nos pudiera dar algún consejo a nosotros que estamos a punto de terminar nuestras clases y que afuera pues nos espera el campo logístico. ¿Qué tipo de consejo usted nos daría a nosotros tres para que nos enfrentemos sin ningún temor, sin ningún miedo, el campo logístico? Porque sé que afuera se encuentran muchos retos que nosotros podamos enfrentar. ¿Qué consejos nos daría usted? Pues básicamente lo primordial de todo es nunca dejar de aprender. La universidad muchas veces comete el error de que nos hace creer de que van a salir como gerentes. No funciona así la vida real. En la vida real no van a ser gerentes cuando lleguen, cuando salgan de la universidad, van a empezar de abajo. Y ahí es cuando ustedes tienen que aprender lo que realmente van a hacer, porque no solo se trata con quedarse lo que me enseña el maestro en la clase, sino que lo que yo puedo aprender por mi lado. Entonces es importante nunca dejar de aprender. Lo otro siempre es la humildad, que siempre recordar que no porque salgamos inmediatamente de la universidad es porque ya somos el ingeniero. Eso dice el papel, pero la realidad no lo dice así. Sí. Entonces, el nombre de ingeniero no se lo gana en el camino. Entonces, esa parte la consiguen comenzando desde abajo muchas veces, pero no por continuar, no por empezar por abajo, no se sientan avergonzados, sino que esto es no bajar la guardia nunca, pues es continuar. Entonces, lo mejor que les puedo decir yo, nunca dejen de aprender. Bueno, ingeniero, le agradecemos nuevamente su espacio con nosotros. Sé que manejan lo que es una agenda apretada por todo lo que hoy en día se mueve. Y pues, ingeniero, este es nuestro podcast con nuestro invitado especial, el ingeniero Víctor Alejandro Romero, y pues nosotros somos el grupo número 1. Muchas gracias.